Bueno, ante todo, buenos días y agradeciendo la invitación para participar en este curso para formación de médicos residentes y licenciados en obstetricia. Y bueno, fui convocado para tocar un tema que es de gran actualidad, de vigencia permanente, como es el embarazo múltiple. Yo soy el doctor Leonardo Mesabota, soy jefe de obstetricia del Sanatorio de los Arcos y jefe de la unidad de obstetricia del Hospital Argerich, ambos de la ciudad de Buenos Aires. También soy secretario general de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Es importante tocar un tema como el embarazo múltiple, porque el embarazo múltiple de alguna manera engloba la mayoría de los temas obstétricos, tanto maternos como ovulares como perinatales. Es una forma de resumir o de incluir la mayoría de la patología que está presente dentro del ámbito de la obstetricia, inclusive también en el momento del parto. También es importante tocar este tema porque estamos hablando de algo que viene creciendo. Y viene creciendo no porque los factores, en parte sí, pero bueno, no tanto porque los factores epidemiológicos se hayan modificado. Como sabemos, el embarazo múltiple es más frecuente ante el antecedente familiar de embarazo múltiple. Como sabemos también, la raza es un factor importante. En la raza negra es mayor que en la blanca y en esta que en la amarilla. También sabemos que con la edad materna aumenta la tasa de embarazo múltiple, y este sí es un factor que se ha corrido a la derecha en los últimos años, pero fundamentalmente sabemos que en la ciencia, la asistencia reproductiva, el principal factor que ha modificado la frecuencia de embarazo múltiple en nuestra población. Y por supuesto, como esto está vinculado a sectores sociales, si bien la medicina reproductiva, la reproducción asistida, se ha extendido desde ámbitos privados también al ámbito público, convengamos que sigue habiendo diferencias con respecto a esta tasa en diferentes medios sociales. Como dije anteriormente, hay más complicaciones, tanto maternas como ovulares, como perinatales, pero no son el doble, como uno diría, porque hay dos fetos en lugar de uno. Vamos a aclarar un punto, y es que me voy a referir exclusivamente al embarazo doble, con dos fetos, no al 3, 4, 5, 6, como ha habido en la Argentina, de embarazo múltiple con más de dos fetos. Vamos a referirnos al doble, que es el estándar y el habitual, si bien dentro del doble existen diferentes categorías. Y por supuesto también estas complicaciones aumentan con el número de fetos. ¿Qué tasa de embarazo múltiple hay en el país? Como dijimos anteriormente, es variable según el lugar y según la época. Podemos decir que está rondando el 2%, 3%, aunque en algunos sectores sociales este número es mayor. Pero también tengamos en cuenta que si bien su frecuencia es considerable en lo que implica cualquier servicio de obstetricia, 2-3% de embarazos, es mucho más fuerte su presencia en las terapias neonatales. Como la prematurez es el elemento distintivo del embarazo múltiple, nacer antes de tiempo es lo que identifica principalmente el embarazo múltiple, las terapias neonatales tienen en su interior alrededor de un 20% de recién nacidos que provienen de embarazos múltiples. Y por último, también como introducción, quiero señalar que además de la prematurez y el número de fetos, pero fundamentalmente de la prematurez, es otro elemento que establece una categoría diferente asociada a mayores complicaciones, fundamentalmente perinatales, y esta es la corionicidad. Es un factor pronóstico de gran importancia, al punto que el seguimiento de estos embarazos tiene algunas modificaciones con respecto al embarazo bicorial. Cuando nosotros clasificamos los embarazos múltiples o embarazos dobles, pensamos en la cigosidad, en su origen. Los factores epidemiológicos citados anteriormente están vinculados fundamentalmente a la forma más habitual de embarazo múltiple, que es la disigótica. ¿Qué sería? Dos hermanos que en vez de nacer con años de diferencia, nacen con minutos de diferencia. Dos hermanos que en vez de ocupar el útero materno con años de diferencia, comparten el útero materno en el mismo periodo de tiempo de esos 7 u 8 meses. Son los disigóticos, son los mellizos, ¿sí? Todos en estos casos siempre va a tener cada uno su propio lugar, su placenta, sus membranas, su bolsa, etc. Bien. Pero hay un porcentaje de embarazos múltiples cuya origen ya no es de dos
óvulos fecundados, como los disigóticos, sino de un solo óvulo fecundado que no tiene mejor idea que dividirse, y son los embarazos monocigóticos. Bien, los monocigóticos son genotípicamente y fenotípicamente iguales, son los idénticos, son los gemelos. Bien, ahora, según los embarazos disigóticos, todos son bicoriales, cada uno con su placenta, y biamnióticos, cada feto dentro de su bolsa. Pero los monocoriales, según cuando se produce la división de esa célula, se van a observar cómo, según el momento, si es dentro de las primeras 48 horas, que no es lo más frecuente, esa división, se van a observar como si fuera un disigótico, un bicorial biamniótico, ¿sí? Dos placentas, cada uno con su membrana. Pero si la división ocurre a partir del día 2 hasta el día 7, que es el momento más habitual de esta división, estos monocoriales estos monocigóticos serán monocoriales, tendrán una sola placenta. Pero en este caso, si bien comparten la placenta, y este es un elemento clave, cada feto estará dentro de su propia bolsa. Son los monocoriales biamnióticos. Y si esa división de la célula se produce después del séptimo día hasta el día 14, ya no van a ser solamente monocoriales, igual placenta para ambos, sino que además van a ser monoamnióticos. ¿Qué significa esto? Que va a estar dentro de una misma bolsa. Cada categoría, el monocorial sobre el bicorial, el monoamniótico sobre el monocorial, agrega a los riesgos y complicaciones, fundamentalmente perinatales, de su instancia anterior a la propia. ¿Sí? Y esto también es un elemento a tener en cuenta en los embarazos múltiples, las diferentes categorías y su riesgo asociado. El diagnóstico. El diagnóstico, como el seguimiento, como todo el embarazo múltiple, no puede ser clínico. Hoy ya no podemos hablar de altura uterina mayor que la menorrea, no podemos hablar de dos focos adjuntos con diferencia de 10 centímetros, no, eso es la semiología. A ver, cuando no existía la ecografía obstétrica, la mitad de los diagnósticos de embarazo múltiple eran en la sala de parto, porque el margen de error era muy amplio. El diagnóstico, como tantas otras cosas en el embarazo múltiple, es ecográfico. Sin ecografía no se puede seguir embarazo múltiple. Y es importante porque no solamente tenemos que conocer la presencia de un embarazo, en este caso doble, ¿sí? Con dos embriones, sino que además tenemos que tratar de establecer con precisión la edad gestacional. ¿Por qué? Porque justamente uno de los elementos clave en la toma de decisiones es la prematura, y por tanto la datación de la edad gestacional es fundamental. No solo por prematura, sino también por el crecimiento que estos fetos van a tener a posteriori, considerando la tasa de restricción de crecimiento. Bien, entonces, como dije anteriormente, la ecografía inicial, en lo posible antes de la semana 10, entre las 7 y la 10, sería el momento óptimo para hacer la primera ecografía, que nos dice número de fetos, corionicidad y amnionicidad. Esto es clave. Y también comenzamos a pensar en qué hacemos con respecto al diagnóstico prenatal y las aneuploidías. Bien. Con respecto al screening, en caso de aneuploidías, depende de la cigosidad. Lógicamente, si es un disigótico, la información de un feto va a ser diferente en su interpretación que la del otro feto. Por eso los estudios con marcadores como la transferencia nucal o el NT+, tiene esta condición a tener en cuenta, donde la información de un feto puede no ser compartida por el otro. Por el contrario, si es monocigótico, la información de un feto va a ser la misma que la del otro. Y esto también cuenta a la hora de pensar en un posible estudio genético. Recordar que la tasa de aneuploidías se duplica porque en vez de tener un hijo tiene dos. Fácil como es. El ADN fetal funciona, en el caso de embarazo múltiple, claramente funciona, ¿sí? Pero no es la instancia inicial que uno va a considerar. Y por el contrario, los marcadores de preeclampsia del primer trimestre no serían aplicables en embarazo múltiple, pero dado, ya lo vamos a ver después, brevemente, la incidencia de hipertensión en el embarazo, fundamentalmente de preeclampsia, en embarazo múltiple, hace razonable la recomendación de suplementar con aspirina a baja dosis
durante el embarazo, como solemos hacer a partir de la semana 16. El seguimiento del embarazo múltiple o doble en este caso tiene diferentes puntos a considerar. Yo en general voy a tratar de referirme, porque yo tengo que hablar de toda la obstetricia, de las diferencias que hay entre un embarazo doble y un embarazo único. El seguimiento materno, ¿sí?, es similar al del único en el sentido de los contenidos. Yo voy a pedir, pese a los mismos controles clínicos de peso y tensión arterial, la semiología cuando corresponda, como dijimos anteriormente, va a tener menor cabida porque el seguimiento es ecográfico. Voy a hacer también, por supuesto, un interrogatorio sobre pautas de alarma, sobre todo vinculadas a la amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y voy a pedir los mismos contenidos de laboratorio, la misma serología, voy a pedir el mismo control general de hemograma, glucemia, prueba de tolerancia, etc. O sea, todos los contenidos son los mismos del embarazo único. Lo que yo tengo que saber, desde el punto de vista materno, es que ocurren las mismas cosas, pero algunas con mayor frecuencia. Entonces, esto es clave. Entonces, la pesquisa de esto es fundamental. Y por esa mayor frecuencia es que algunas intervenciones se van a universalizar. La prueba de tolerancia, por supuesto, se universaliza. La reposición, la suplementación, perdón, de hierro se universaliza en estos casos, ¿sí? Y la toma de tensión arterial no debería universalizarse porque ya está universalizada en el embarazo único, pero también yo lo voy a tener en cuenta en mayor medida. ¿Cómo hago los controles yo en el embarazo múltiple? Bueno, hay una instancia en la cual la frecuencia de controles no tiene por qué variar, fundamentalmente en el bicorial, ¿sí? Bien. Hasta que empieza la viabilidad, no existe razón de ser para que un bicorial sea controlado con mayor frecuencia que un embarazo único, pero a partir de la viabilidad, los controles que se mantenían cada 4 semanas, hasta la semana 32, se empiezan a hacer más seguidos. Cada 2 semanas hasta la 36, y si el embarazo progresa, ya veremos, será semanal. ¿Por qué hago esto? Y fundamentalmente hago esto porque yo tengo que estar detrás de la amenaza de parto prematuro, detrás de las infecciones cervicovaginales, tratando de identificar precozmente alguna modificación en el patrón de las mismas para anticiparme a intervenciones que puedan prevenir el parto prematuro. Bien, en cambio en el monocorial, como se agrega la prematurez, que ya tiene por ser embarazo múltiple, condiciones vinculadas con el crecimiento de los fetos, propios del monocorial, el seguimiento va a ser más precoz y la frecuencia va a ser más precoz. Hasta 4 semanas, hasta semana 24, cada 2 semanas a partir del seguimiento clínico, estoy hablando, ¿no? Y a partir, hasta semana 32, perdón, ¿no? 24 cada 4 semanas, 32 semanas, hasta 32 semanas cada 2 semanas, y luego prosiga lo que prosiga semanalmente. Bien, esta diferenciación tiene que ver con que las variables a atender son prematurez para ambos y crecimiento, fundamentalmente, en el tema de los monocoriales. El control ecográfico, entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Ya lo dije. Primero, una ecografía precoz, antes de la semana 10, a partir de las 7, para número de fetos, edad gestacional, corionicidad. En la semana 11-14, los marcadores, y volver a chequear la corionicidad. En semana 20-22, voy a hacer el scan fetal, claramente, para establecer la presencia de malformaciones congénitas, y puedo hacer también un screening de prematures a través de la medición de la longitud cervical. Si bien no tiene la misma vinculación que el embarazo único, la predicción de la longitud cervical, se considera un corte de 25 milímetros como adecuado, y es un buen momento para incluir en la pesquisa la longitud cervical. El ecocardiograma fetal, que complementa el diagnóstico prenatal de malformaciones, tiene su indicación en los monocoriales, fundamentalmente, que es donde se hacen más presentes las malformaciones. Y por último, la biometría de ambos fetos es clave en estos casos por la tasa de restricción de crecimiento, complementándolo con velocimetría Doppler, tanto uterina como fetal. Será cada 4 semanas en los bicoriales y cada 2 semanas en los monocoriales, pero con una salvedad importante. Si yo inicio este control biométrico en los bicoriales a partir de la semana 24-26,
en los monocoriales los tengo que hacer de la semana 16. ¿Por qué? Por alguna de las patologías que vamos a ver posteriormente, vinculadas a los monocoriales, que ocurren precozmente y que requieren intervenciones precoces. Cuando hablamos de complicaciones maternas, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que algunas se vinculan de mayor medida. Por ejemplo, la hiperemesis gravídica es un clásico, decir que el aumento de HCG en mayor medida en la hiperemesis también se da en embarazo múltiple y hay una asociación. La diabetes gestacional, bueno, algunos dicen que es mayor, otros que no, estaría más en favor que hay un aumento de la misma. La infección urinaria también es más frecuente, fundamentalmente por la mayor compresión del útero grávido, ¿sí?, sobre la vía urinaria en un útero más grande, por tener 2 fetos en lugar de 1. Y la colestasis se está viendo que también hay una asociación mayor en el embarazo múltiple que en el embarazo único. Estas son instancias tal vez no tan relevantes. Sí es relevante algo que acá no está escrito, que tiene que ver con, por ejemplo, las dificultades en la locomoción, los trastornos osteoarticulomusculares, las lumbalgias, las ciatalgias, todo eso que hace a la vida de una embarazada con embarazo doble, ¿sí?, como también los trayectos venosos o varicosos que son mucho más frecuentes. Pero vamos ahora a los temas más relevantes en cuanto a las complicaciones maternas. Lo dicho está, pero esto que viene ahora es precisamente lo que más tenemos que prestar atención por su alta vinculación con el embarazo múltiple. Para empezar, los trastornos hipertensivos. Aumentan por lo menos, son 2 veces más frecuentes, entre 2 y 3 veces. Pero cuanto más grave la situación, mayor el riesgo relativo en un embarazo múltiple. Hay mayor riesgo de preeclampsia que de hipertensión inducida, mayor riesgo de síndrome GEL que de preeclampsia, más de eclampsia que de síndrome GEL. ¿Se entiende, no? O sea, por supuesto que el riesgo absoluto sigue siendo bajo, pues son entidades de menor frecuencia, pero el riesgo relativo puede llegar a aumentar hasta casi 20 veces en situaciones complejas. ¿Sí? Vinculado a esto, el desprendimiento de placenta, ya sea durante el embarazo, vinculado a la hipertensión o al mismo embarazo múltiple, o durante el parto, es otro elemento también muy importante como emergencia obstétrica asociada al embarazo múltiple. Otra situación también a tener en cuenta, que es el tema de la enfermedad tromboembólica, hasta 3 veces aumenta ese riesgo, ¿sí?, en el embarazo múltiple. Y otra cuestión vinculada a la hemodilución es la mayor frecuencia de anemia, al punto tal que el suplemento de hierro en embarazo múltiple es universal. A todas hay que suplementarle hierro. Ya pensando en el parto o en el posparto, después vamos a hablar del parto al final, obviamente, la hemorragia obstétrica es hasta 3 veces mayor en esta consideración de un útero sobredistendido cuya capacidad retráctil se ve reducida o afectada. Entonces, fíjense la impronta, el impacto que tiene toda esta patología materna sobre el embarazo múltiple. Y aquí no estamos refiriéndonos a situaciones ovulares más frecuentes, por supuesto, como la ruptura prematura de membranas, ¿sí?, que es más frecuente por la sobredistensión, y las complicaciones asociadas a esa ruptura prematura de membranas, como puede ser otra emergencia obstétrica, ya nombramos una, desprendimiento de placenta, como puede ser la prosidencia de cordón. Pero vamos a otro tema, sin duda muy importante, clave en esto, que son las complicaciones fetales y o perinatales. Pasaron los años, pasaron las décadas, y no hemos logrado reducir ni al mínimo la tasa de prematurez en el embarazo múltiple. Como que la condición natural de un embarazo múltiple es nacer prematuramente, y lo que tratamos de apuntar es que nazca en ese rango de prematurez tardía. Logramos sí reducir el impacto de la prematurez una vez nacidos los chicos con intervenciones prenatales y postnatales, pero no hemos logrado reducir la tasa de prematurez. La tasa de prematurez supera el 60%. 2 de cada 3 recién nacidos de embarazos múltiples son prematuros, por lo menos. Y la tasa de muy bajo peso al nacer, o sea, debajo de semana 32, es del 12%. Recuerden, 20% de terapias neonatales, o sea,
entendamos que es la prematurez el elemento clave y paradójicamente el que menos podemos resolver. Si solo hay prematurez, bueno, de alguna manera estamos en condiciones, si no es una prematurez extrema, de manejar este embarazo, pero también lamentablemente se asocian otras posibles complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la restricción de crecimiento fetal. Tenemos dos fetos, nunca crecen igual. Ya vamos a hablar de las diferentes instancias vinculadas a la restricción de crecimiento fetal en un embarazo doble. Pero también tenemos una mayor tasa de malformaciones congénitas. Se duplica y hasta triplica en los monocoriales, por ejemplo. Las más frecuentes son las cardiopatías, por eso el ecocardiograma fetal tiene que estar indicado en el embarazo múltiple, fundamentalmente en el monocorial, pero también los hay esqueléticas, sistema nervioso central, digestivas, etc. Pero también tengamos en cuenta que esta tasa de malformaciones son más frecuentes en el monocorial, que es una malformación per se. Y si fuera monoamniótico, al estar compartiendo la misma bolsa ambos fetos, puede existir malformaciones de posición por contacto directo de un feto con otro, como el piebot, ¿sí? O la tortícolis congénita, etc. O sea que el mundo de malformaciones congénitas frecuentes en estos embarazos es mayor. Y por lo tanto, el scan fetal, el ecocardiograma fetal, tiene que estar presente. Bien. Imaginemos entonces, si no entramos a hablar todavía de restricción de crecimiento, y no hablamos de lo que ocurre en el parto, que la mortalidad fetal, con todo lo que hablamos, hipertensión, anemia, desprendimiento, prosidencia, RPM, prematurez, restricción de crecimiento, malformaciones, y me faltan cosas todavía, la mortalidad fetal es claramente mayor. 3 veces en bicoriales, 6 veces en monocoriales. Por todo lo que el monocorial agrega desde el lado de la restricción de crecimiento y o desde el lado de las malformaciones congénitas. Entonces, ¿es un embarazo de alto riesgo? Absolutamente. Pero esto es importante porque no nos olvidemos que estamos hablando de mujeres, muchas de las cuales vienen de asistencia reproductiva. Y entonces es muy importante informar todo esto, no cuando ya están embarazadas, sino cuando van en busca del embarazo o una vez que quedan embarazadas, en las instituciones dedicadas a este tipo de atención. Con respecto a la prematurez, por supuesto que no voy a hablar donde no hay diferencias. Con el embarazo único, si hay una amenaza de parto prematuro, que es más frecuente que en el único, se utiliza de la misma manera. Algunos plantean que la isoxsuprina tendría una contraindicación relativa. Es discutible esto. Se puede usar los antiocitóxicos, la nifedipina, pero también se puede usar la isoxsuprina. La neuroprotección es exactamente igual. Y con respecto a la maduración fetal, acá existe una disyuntiva, una discusión. Se recomienda un ciclo de corticoides, como siempre, entre semanas 24 y 34, en embarazos múltiples, con alto riesgo de nacimiento en los siguientes 7 días. Y es casi como una verdad de perogrullo. Los embarazos múltiples siempre tienen un riesgo de nacimiento alto en los siguientes 7 días. Pero no se recomienda el uso profiláctico sistemático en el múltiple que no se cuenta en ese riesgo de parto prematuro. En realidad es como una contradicción en sí misma. Por lo general, en la franja de edad gestacional que finaliza antes de entrar en el terreno de la prematurez tardía, sabiendo que la mayoría de los embarazos múltiples van a nacer antes de la semana 37, la indicación de un corticoide no estaría mal, por supuesto que siempre cuando exista un riesgo de parto prematuro, una amenaza de parto prematuro, forma parte del paquete de intervenciones que vamos a establecer en ese caso. Bien. Y ahora veremos un poco de la restricción de crecimiento o las restricciones de crecimiento, porque son 2 fetos en lugar de 1. Criterio diagnóstico para la restricción de crecimiento en un embarazo bicorial. Bien. Como en un embarazo único. Peso fetal estimado menor al percentilo 3 de establecer un diagnóstico per se. Bien. Pero, si es mayor del 3 y menor del 10, es un criterio a tener en cuenta. Y acá tenemos también un elemento que es la comparación entre el peso de un feto y el otro. Esto que llamamos, en principio, discordancia gemelar o diferencia de peso fetal estimado. Acá es discutible cuál sería el porcentaje normal que diferencia uno y otro. Y ha habido un montón de trabajos con respecto a esto,
estableciendo diferentes niveles de corte. Existe cierto acuerdo que hasta un 15% es completamente normal, y a partir del 15%, que a partir del 30% es absolutamente anormal. Y entre el 15 y el 30 estaría la disyuntiva, ¿dónde estaría ese corte? Pero bueno, con una diferencia mayor o igual al 25% podemos aseverar que es una diferencia, es demasiada diferencia y tiene que estar vinculada a alguna alteración de crecimiento de un feto o de ambos. El tercer elemento es el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, el más pequeño, y cuando es mayor que el percentilo 95 también es otro elemento. La suma de estos elementos es lo que establece el criterio diagnóstico. Pues tengamos en cuenta esto. Por un lado, la biometría y sus cortes de percentilo. Por otro lado, el Doppler, como en un embarazo único, pero también la diferencia de peso entre ambos fetos. Pero esto sería el bicorial. ¿Y qué pasa en el monocorial? Bueno, el monocorial tiene esa particularidad que dijimos al principio, única placenta para dos chicos, dos fetos. Al tener una sola placenta, puede haber algunas situaciones diferentes. Bien. Una de ellas, vamos a nombrarlas, extendernos apenas en alguna de ellas, no tanto en otras. Una es la restricción de crecimiento fetal selectivo. Otra es el síndrome de transfusión feto-fetal. Ambas son situaciones relativamente frecuentes en el mundo monocorial. 15% la primera, 10-15% la segunda. Lo demás es bastante menos frecuente. La secuencia anemia policitemia o TAPS tiene cierto peso o frecuencia dentro del mundo del monocorial. Recordemos que estos son porcentajes dentro de los monocoriales, no de los múltiples. Bien, 5%. Y después ya estamos hablando de situaciones bastante infrecuentes, como la secuencia de perfusión arterial reversa entre gemelos o TRAP, 1 en 15.000, o la muerte de un gemelar. Primero voy a referirme a esto más infrecuente y después hablamos un poquito más sobre estos tres temas primeros. Bien. En la secuencia de perfusión arterial reversa entre gemelos o TRAP es algo, el famoso gemelo acárdico acéfalo, ¿sí? Es una condición grave para el feto que está en buena condición, ¿sí? Por esta acción de bomba que genera el efecto acárdico acéfalo sobre aquel feto. Y la verdad es que las intervenciones suelen ser bastante heroicas y precoces cuando este feto, el feto obviamente que está en buena condición, presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca a partir de la presencia del feto acárdico acéfalo. Pero vuelvo a decir, estos son situaciones muy puntuales. Con respecto a la muerte de un gemelar, situación que suele generar mucho ruido y mucho temor. Por lo general, si el embarazo es grande, la muerte de un gemelar genera un desequilibrio hemodinámico que si llegara a generar alguna dificultad, sería inmediata, por lo tanto no podemos prevenirla. O sea, de alguna manera, la muerte de un gemelar debería tranquilizar. De haber un efecto con el feto vivo, sería inmediato. Si no ocurriera, entonces lo que hay que hacer es esperar y continuar el embarazo, tranquilizar a la mujer, a su pareja, y hacer un seguimiento de vitalidad fetal y de crecimiento fetal del feto, llamamos sobreviviente, mal llamado sobreviviente, durante el embarazo. Ni que hablar cuando esto ocurre al comienzo del embarazo, el llamado gemelo evanescente del primer trimestre. Entonces, muerte de un gemelar, como la probabilidad de que haya una lesión o una alteración en el feto vivo por liberación de sustancias tromboplásticas por parte del feto muerto es muy baja, 1 en 6.000 aproximadamente, o porque la posibilidad de que genere un daño es inmediata y posterior a la muerte del feto y no podemos prevenirla, si esto no ocurriera, como ocurre en la mayoría de los casos, hay que hacer un seguimiento del feto vivo y continuar el embarazo como si fuese único. Pero las otras instancias sí merecen algunas palabras al respecto. La restricción de crecimiento fetal selectiva tiene como criterio diagnóstico lo mismo que la restricción de crecimiento fetal que vimos en el bicorial, o parecida. Peso fetal estimado menor al percentilo 3 o presencia al menos de 2 de los siguientes cuatro criterios. Un peso fetal estimado menor al percentilo 10 pero mayor del 3, o una circunferencia abdominal menor del percentilo 10, o una diferencia de peso fetal estimado mayor o igual al 25%, o un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical del pequeño mayor al percentilo 95. Por lo general, estas restricciones selectivas tienen que ver fundamentalmente con considerar
que haya territorios placentarios distintos entre un feto y otro, y están asociados a una inserción velamentosa al cordón de uno de los fetos, ¿sí? O a una inserción marginal. Todavía no está bien claro este tipo de cuadro, cómo resolverlo, y básicamente pasa por un seguimiento de la vitalidad fetal, del crecimiento fetal, y una finalización oportuna del mismo. Bien. Ahora, pasando al síndrome de transfusión feto-fetal, el mismo se inicia con una secuencia llamada polidramnios oligoamnios. ¿Qué sería? Un feto con un aumento de líquido amniótico, ¿sí? Con un bolsillo vertical máximo mayor de 8 centímetros, o sea, el receptor, y otro feto con un oligoamnios definido con un bolsillo vertical máximo menor de 2 centímetros, feto donante. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en este síndrome polidramnios oligoamnios existen anastomosis arteriovenosas en esta placenta monocorial que generan un shunt de un feto a otro, de un donante a un receptor. El donante se va a achicar, va a restringir su crecimiento, el receptor se va a presentar hidrópico. Ambos se van a ver comprometidos. Si bien la discordancia de peso es un hallazgo frecuente, no forma parte de los criterios diagnósticos. Clásicamente se utiliza la clasificación de Quintero en 5 estadios para establecer la gravedad y fundamentalmente las posibles intervenciones. El estadio 1 es la secuencia polidramnios oligómenos que ya hemos referido y se ve la vejiga en ambos fetos. En el estadio 2 ya la vejiga no es visible en el feto donante. En el estadio 3 aparece la alteración del Doppler de cualquiera de los dos fetos. Y ya en el estadio 4 sería el feto hidrópico. ¿Sí? El estadio 5 es la muerte fetal de uno de los fetos. Es en estadios 2, 3 y 4 donde estarían indicadas, sin entrar en detalles, las intervenciones prenatales en situación con un riesgo importante, y sería la ablación, ¿sí? Sería transformar un embarazo monocorial en un bicorial con una ablación mediante láser de esas anastomosis durante el embarazo. Una práctica, una intervención fetal, por supuesto que tiene inherente su riesgo, pero estamos en un escenario en el cual la gravedad o el riesgo de ambos fetos es alto. Por último, la secuencia anemia-policitemia o TAPS es otra instancia menos frecuente que las anteriores, como dijimos anteriormente, en donde lo que hay es, a partir de unas anastomosis también, pero finas anastomosis, un feto anémico y un feto policitémico. El feto anémico tendría, como sabemos que es el pico sistólico de la arteria cerebral media, el elemento clave que utilizamos para el estudio de la anemia y policitemia en este caso, a nivel fetal, vamos a encontrar un valor elevado en el anémico y bajo en el policitémico. ¿Sí? Por valores de corte de 1.5 para el anémico y 0.8 para el policitémico o 1 para el policitémico. O también una diferencia de este pico sistólico de la arteria cerebral media entre ambos fetos mayor de 0.5. Estas son las opciones. Tratamiento está también, esto está en revisión, se está analizando cómo se debe tratar. La ablación láser es unas opciones, también está la transfusión del anémico y el exsanguino del policitémico. Bien, perfecto. Dicho todo esto referido a el embarazo múltiple y su epidemiología, su diagnóstico, su seguimiento, sus complicaciones maternas, ovulares, fetales, perinatales, las diferentes categorías, bicorial, monocorial, vamos a hablar un poco del parto. En general, tenemos que considerar dos cosas. La primera es cuándo el parto va a ocurrir. La segunda es cómo el parto va a ocurrir, la vía. ¿Cuándo va a ocurrir el parto? Y en general cuando el embarazo lo decide. Porque dijimos anteriormente que 2 de cada 3 embarazos nacen prematuramente y deciden nacer cuando quieren nacer. O a veces hay alguna complicación fetal o materna, sobre todo fetal, que nos obliga a adelantar los momentos del parto. Pero si esto no ocurriera, la pregunta es, ¿hasta cuándo espero? ¿Hasta cuándo espero? Se ha visto en seres muy grandes,
de casos, muy grandes de casos, que el embarazo múltiple se comporta como si tuviera, desde el punto de vista de la suficiencia placentaria, como si tuviera 3 semanas más que el embarazo único. Que la mortalidad fetal comienza a aumentar, no en la semana 41, como hacemos en el embarazo único, sino en la semana 38. ¿Sí? Para hacerse ya más importante, se dice como en la 42, en la 39. Bien, entonces, las recomendaciones de diferentes sociedades científicas van en favor de que la espera tenga un tiempo prudencial que no pase de lo que llamamos término precoz. Esa ventana de 2 semanas que va de la semana 37 al final, de principio de la semana 37 al final de la semana 38. Esto es para los bicoriales, entre las 37 y las 38 semanas. Para los monocoriales se adelanta de alguna manera 1 semana este corte, y entre las 36 y las 37 sería el momento adecuado para la interrupción de un embarazo bicorial o monocorial biamniótico limpio de otra complicación, ausente de otra complicación o antecedente. Si se trata de un monoamniótico, acá estamos en otra situación, como sabemos, existe una alta mortalidad fetal vinculada a las compresiones funiculares, porque recuerden que cada feto no tiene su bolsa ni no está dentro de la misma bolsa y puede existir fenómenos de compresión de un feto sobre el cordón del otro. El monocorial monoamniótico, entonces está recomendado interrumpirlo a partir de la semana 32, 33. Algo parecido a lo que decimos de los embarazos triples. Pero ahora hablemos de la vía del parto. ¿El embarazo múltiple es per se indicación de cesárea? La respuesta es no. ¿Es la curiosidad indicación de cesárea? La respuesta es no. Per se no lo son. Pero es cierto que el embarazo múltiple se suele asociar con diferentes situaciones, y ni que hablar el monocorial, que terminan llevando a una indicación de cesárea. ¿Cuál sería la indicación de cesárea en el embarazo múltiple? Bueno, patología, obviamente, materna, fetal o placentera, que lleve a tener que provocar el parto, inducirlo. El embarazo monocorial monoamniótico, ninguna duda. El embarazo triple o más, ninguna duda. Que el primer feto no esté en presentación cefálica, o sea, en pelviana o en transversa. También tengamos en cuenta que si el primero está en cefálica y el segundo no, el obstetra que atiende debe estar familiarizado en las maniobras de extracción, de versión interna, porque de lo contrario puede encontrarse en un problema en el cual tendrá que resolver con parto del primer gemelar y cesárea del segundo gemelar. Pero si no está dada esta condición, también se indica cesárea si el segundo gemelar no está en cefálica. La discordancia de peso entre los gemelos, que de alguna manera establece una vinculación con la restricción de crecimiento, pues indicación cesárea. Y, por supuesto, la presencia de complicaciones restrictivas en los fetos de gestación monocorial. Y con respecto a la atención del parto, y ya estamos cerrando, estamos bien en tiempo, es importante tener en cuenta que este es un parto de alto riesgo. El parto múltiple es un parto de alto riesgo. Si vamos a un trabajo de parto, lo podemos hacer si se dan las condiciones, si una indicación necesaria, pero hay ciertas condiciones para hacerlo, si no, no lo hagamos. Tiene que haber la posibilidad de una monitorización cardiotocográfica continua. La sigla es cardiotocográfica continua. ¿Por qué? Porque al haber 2 fetos, sobre todo el segundo gemelar en el nacimiento del primero puede verse alterado por la retracción uterina producto del primer nacimiento. Como podemos tener que hacer una cesárea de emergencia por complicaciones intraparto, como dijimos antes, sufrimiento de placenta, sufrimiento fetal agudo, procedencia de cordón, etc., tenemos que tener una vía colocada, sangre disponible, ya dijimos anteriormente, por la vinculación con la hemorragia posparto, pero fundamentalmente un anestesiólogo presente. Y tenemos que disponer de un quirófano por una posible cesárea de emergencia. No son infrecuentes las cesáreas de emergencia en embarazo múltiple, ronda del 15%. Un ecógrafo disponible para corroborar la situación fetal. Bien.
y también un obstetra que tenga experiencia en las maniobras de extracción fetal. O sea, si no contamos con todos estos recursos formativos, insumos, escenario, institución adecuados, por supuesto que lo más razonable sería hacer una cesárea. Bien, con esto terminamos la charla y quiero agradecer la invitación para la misma, espero que haya sido de utilidad y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.